Amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, una vez más llegando a ustedes para tratar temas de importancia en el campo de la filosofía, de la política, algunas veces de la teología, como de costumbre acompañado del profesor Daniel Vargas. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Saludos, saludos. De nuevo con ustedes después de mi ausencia la semana pasada, pero yo no podía perderme este día de hoy, Juan, de verdad que no, porque este programa ha sido tan esperado por nosotros, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero antes de nosotros penetrar en eso, quiero recordarles lo que siempre les digo, que nos sigan en los canales 101 y 1101 HD de Claro, el canal 46 de Wintelecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, y estamos también en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cable en todas las provincias de nuestro país. Además, el satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano. Estamos en todas las plataformas digitales disponibles y, por supuesto, en nuestra página web, sumundotv.com. Ahí ustedes pueden ver todos los programas que ya llevamos más de un año, Juan, en el aire, Así aquí es, en este así programa. es. Más de un año, ahí están todos nuestros programas y pueden darles seguimiento. Estamos muy agradecidos por su fidelidad. Bueno, señores, hoy tenemos un programa para la historia, porque tenemos unos invitados súper de lujo para Dialéctica. Es un privilegio contar con ellos. Está con nosotros el doctor Rolando Guzmán. El doctor Rolando es economista, pasado rector de INTEC, y va a hablar con nosotros sobre el tema del desarrollo y el desarrollo humano desde la perspectiva de su expertise, que es la economía y la riqueza. Doctor Rolando, bienvenido a Dialéctica. Muchas gracias, Juan, por esa introducción. Realmente muy complacido de estar disfrutando junto con ustedes en este programa, que espero sea de interés para todos los que van a estar dándole seguimiento. Muchas gracias, profesor. Daniel. Sí, bueno, nosotros tenemos, son tres, ¿verdad? Sí, Rolando, sí, así es. Rolando, y según el orden que tenemos aquí en el estudio, le sigue el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, médico, profesor universitario y ex ministro de Salud Pública, que también va a abordarnos la ruta de la República Dominicana hacia un desarrollo sostenible en el área de la salud, ¿verdad? Bienvenido, doctor Cárdenas. Bueno, muchas gracias por la invitación y hacerme el honor de estar con ustedes y con unos contertulios de esta categoría, amigos y líderes importantes en cada una de sus áreas. Bien, entonces, para hablar de desarrollo, riqueza, salud y por supuesto que no puede faltar educación, que es el tercer elemento importante. Y para hablarnos de la educación, tenemos nada más y nada menos que el doctor Julio Leonardo Baleirón. El doctor Baleirón, que es psicólogo, es profesor universitario, ha desarrollado una carrera muy productiva en el área de la educación pública en la República Dominicana. Profesor, bienvenido a Dialéctica. Gracias, Juan, gracias, Daniel, por la invitación. A la verdad que es un gusto estar aquí y sobre todo estar acompañado por los Rolando y Rafael. Yo creo que efectivamente va a ser un programa interesante. Bueno, así es. Entonces, un programa para la historia, desarrollo y desarrollo humano. Y eso vamos a comenzar a tratarlo después de la siguiente pausa. Así que pausamos y volvemos con ustedes en breve. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando de desarrollo y desarrollo humano. La República Dominicana pudiera convertirse en un país desarrollado, como Alemania, como Japón, como Estados Unidos. ¿Cuáles son los pasos que debe dar para ello? ¿Y cuál es la situación en la que estamos? Siempre para hablar de desarrollo hay que comenzar por el tema económico, ¿verdad? Economía y de la generación de riqueza. Y para eso, como les anunciamos, tenemos a un gran economista y amigo nuestro, el doctor Rolando Guzmán. Profesor, ¿qué decimos
de Desarrollo y Economía. Muchas gracias, Juan, una vez más. La verdad que hubiera querido comenzar con una pregunta un poco más fácil, en vez de una pregunta de esa naturaleza, pero voy a asumir ese reto en honor a la relevancia que tiene el tema. Yo pienso, Juan y colegas, que si pensamos en términos de desarrollo y miramos a la economía de la República Dominicana, o más que a la economía de la República Dominicana en todas sus dimensiones, tendríamos que decir que la mirada nos va a dar un reporte un tanto esquizofrénico, con permiso del doctor, si la expresión no es técnicamente la más adecuada. Pero es esquizofrénico en el sentido de que es una combinación de elementos que parecen apuntar en sentidos distintos y a veces parecen ir de manera contradictoria. Una es una perspectiva optimista. Evidentemente, la economía dominicana a lo largo de las últimas décadas ha sido una economía vigorosa, ha sido una economía en muchos sentidos dinámica, ha sido una economía que ha resultado en muchos sentidos satisfactorio. Hace algunas décadas el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era apenas en términos per cápita un 8% del ingreso de un norteamericano o estadounidense promedio. Hoy en día estamos alrededor de 13, 14%, es decir, que hemos tenido lo que denominamos una especie de convergencia hacia los niveles o estándares económicos de los Estados Unidos. Esto se ha combinado con la capacidad de atraer muchas inversiones o capitales del exterior. Eso ha llevado a que los niveles de pobreza en la actualidad están rondando el 20%, cuanto antes tuvimos momentos en que los niveles de pobreza convencionalmente medidos se acercaban, sobrepasaban de 30 y 40%, es decir, que ha tendido a reducirse a lo largo del tiempo. Y aún más, aunque muchas veces no se mira en esa forma, pero los indicadores de distribución también implican una mejora a lo largo del tiempo. Medido convencionalmente por el índice de Gini o el coeficiente de Gini, hace algunos años estábamos por lo menos en la escala de 0 a 100, unos 7 u 8 puntos por encima de lo que estamos ahora. Es decir que esa es la mirada, la perspectiva optimista que debe destacar todos esos elementos, no solamente en términos de crecimiento, sino también en aspectos del orden social. Pero la mirada pesimista obviamente nos lleva a pensar que parecería que tenemos todos los temas abiertos todavía, todos los temas están pendientes. Si pensamos en salud, tenemos desafíos que seguramente van a surgir en la conversación con el doctor Sánchez Cárdenas. Si pensamos en términos de educación, es evidente que tenemos una cobertura mayor, pero todavía la calidad de la educación que tenemos dista mucho de lo que necesitaríamos para sentirnos mínimamente satisfechos. En materia de seguridad social tenemos desafíos, en materia de energía, en materia de seguridad, en materia de transporte. Parecería que todas las cartas todavía están puestas sobre la mesa sin encontrar un orden que nos parezca satisfactorio y que llene las expectativas que justamente la población dominicana tiene. Doctor Rolando, a mí me gustaría... que el desarrollo es la combinación de todos esos elementos. Sí, a mí me gustaría que me aclarara algo, porque como usted ha comparado con los Estados Unidos, a mí me gustaría que lo comparara con América Latina un poco para saber qué es lo más cercano a nosotros, porque como que la distancia puede resultar demasiado grande. En este sentido me gustaría verlo a ver dónde nos encontramos nosotros, más o menos en este recorrido. Tienes razón en una perspectiva de más corto plazo, porque mis aspiraciones son ilimitadas. Mi aspiración sería que llegue un momento en que los Estados Unidos mire a República Dominicana como un espejo a imitar, pero como un modelo a imitar. Pero tomando esa expresión, también en términos de América Latina, la economía dominicana ha tenido una convergencia. Realmente hace 5 décadas República Dominicana estaba en la cola del lado izquierdo en la distribución
de los indicadores con respecto a América Latina, en la actualidad nos hemos acercado a esos promedios. Pero resulta que los promedios latinoamericanos no son tampoco satisfactorios, porque si lo miramos en la escala mundial, es una región que en sí misma, en términos de pobreza, en términos sobre todo de distribución, precisamente es, el modelo que no debería ser seguido por regiones o por países que quisieran tener niveles altos de desarrollo en términos humanos. Claro, lo interesante ahí es ver que hemos avanzado más que muchos otros, ¿verdad? Que sí que vamos por buen camino, diríamos. Vamos en la dirección correcta, pero yo diría que no vamos a la velocidad correcta. Y el mundo se está moviendo y nuestras aspiraciones se están moviendo. Eso no es solamente exclusivo de República Dominicana, es exclusivo a todo ser humano. Si nosotros pensamos los estándares de vida que el mundo tiene hoy, no se comparan con lo que tuvimos hace algunos siglos. Y sin embargo, el mundo como un todo siente que realmente no está donde debería estar. Porque a medida que avanzamos, nuestras propias aspiraciones van creciendo. Entonces, cuando miramos indicadores de calidad educativa, cuando miramos indicadores de salud, de seguridad social, etcétera, pensamos que en todo el proceso, en todo el trayecto, deberíamos haber conseguido más y no lo hemos logrado. Es una brecha entre aspiraciones y logro efectivo. Hemos avanzado, pero no hemos avanzado lo que quisiéramos avanzar y eso nos deja todavía con la tarea pendiente. Juan, habría que ver si ese avance que nosotros vamos teniendo, que hemos tenido, se da en todas las áreas de manera armónica, o hay algunas áreas que están más rezagadas y que necesitan un impulso más elevado en este sentido. Pienso que el doctor Valleiro, el doctor Sánchez Cárdenas pueden aclararnos un poco esto en el área de la educación y de la salud también, ver si vamos a la par con la economía o son áreas que necesitan ser muy reforzadas en estos momentos. Así es. En materia de salud, en materia de seguridad social, de expectativa de vida, de calidad de vida en nuestro país, ¿cómo vamos, doctor Sánchez Cárdenas? Bueno, a partir de esa exposición que ha hecho Rolando, en materia de salud, digamos que es como esa dualidad de país que somos, entre, como antes se decía, entre civilización y barbarie. Barbarie y civilización. Sí. Vamos con atrasos importantes, pero también apuntando una línea de modernización y desarrollo también importante. Y en salud no ha dejado de pasar exactamente igual. Hacia el año 1970, el cuadro epidemiológico nacional nos habla bastante claro de la situación que teníamos, que era esencial, todavía hasta el año 2000 y tanto, era predominantemente infeccioso. Hoy ese no es el cuadro que tenemos. Y se corresponde perfectamente con un país de desarrollo medio que es como ha sido bautizado. Sí. Entonces, eso nos ha traído a nosotros la visión de que a pesar de todos esos retrasos y esa convivencia de factores que sugieren atraso, pero otros que sugieren avances, pues sencillamente lo que podemos ver en perspectiva es un país que se ha movido en materia de salud hacia el fin de la salud, que es la calidad de vida. Es decir, la economía, la riqueza, busca la calidad de vida de los seres humanos. No crear riquezas para fines de servir a la economía y sus números, sino para servir al ser humano. Entonces vemos un país que, si miramos en el concepto de salud biopsicosocial, desde el punto de vista social, hemos hecho un cambio. Hace 20 años la mayoría de la población era pobre, pues ahora el renglón social más grande es la clase media. Y eso se puede medir en indicadores que usted lo ve en la calle. Los tapones no son los carritos de concho, ya no son las voladoras. Es gente de clase media que anda en sus vehículos, que ha adquirido una calidad de vida superior, y lo que vemos es una tendencia a que estos sectores suban con un mayor acceso a la salud, un mayor ingreso, una mejora de vivienda, una mejora de la seguridad social. Se van, digamos, conjugando.
Igualmente en salud hemos visto también un avance importante en materia de las tecnologías de la salud, que no la teníamos. Aquí incluso, y pongo un elemento paradigmático en ese sentido, el cardenal López Rodríguez, que tenía que hacerse una cirugía de corazón abierto, optó y creyó en técnicos que estaban en la Plaza de la Salud y aquí en Sedimar, y se hizo 3 bypass localmente, una cirugía que habitualmente se iba a Estados Unidos a practicarse, de manera que ya teníamos aquí y tenemos y se siguen practicando hasta trasplantes de corazón, que son más complejos, pero trasplante de riñón, de hígado, de todo ese tipo de cosas se está practicando, de córneas, de médula. Es decir, tenemos esos picos de avance tecnológico. Ahora, ¿dónde están los desafíos? En la equidad. Hay como si fuera 2 salud. Una para aquellos niveles, como entre ellos de clase media y alta, que tienen mayor acceso a la salud, y otra, la gran mayoría, que tiene una salud más deficiente. Entonces, en ese vaivén es que vamos moviéndonos. Ahora bien, si usted retrocede en perspectiva hacia atrás, era más homogénea y mayoritaria la cantidad de gente que tenía mayores dificultades de acceso a la salud y de una calidad inferior. De manera que vivimos en este momento esa dualidad de mejora. No es hoy la seguridad social, por ejemplo, la que teníamos con el IDSS. Es una seguridad social que ha, digamos, relevado aquella, la ha mejorado, pero ya las expectativas que tenemos como sociedad y las necesidades creadas, pues están exigiendo un cambio en la protección de la seguridad social con fines de apuntalar un poco a esos que tienen los países desarrollados, que en buena medida es una seguridad social de mayor protección, un incremento de los elementos, digamos, los 5 elementos básicos para hablar de reducción de pobreza y calidad de vida, que ya mencionaba: seguridad social, acceso a la salud, educación, vivienda e ingresos. Y todos esos factores se van conjugando, y yo creo que lo que tenemos ahora es un desafío de romper los nudos que impiden el acceso universal, igualitario, equitativo de toda la población a los servicios básicos. Y ahí entra el elemento, un eje básico, que es atención primaria y acceso universal. Bueno, el tercer componente, ¿verdad? La tercera parte de este trípode del desarrollo, la economía y la salud, es la educación. Profesor Baleirón, ¿cómo vamos con eso de la educación? Mira, ¿cómo hablar de desarrollo económico, desarrollo social, si no le ponemos atención al tema educativo? Porque al final de cuentas, los sujetos que hacen el desarrollo son las personas, los sujetos que impulsan la industria, que impulsan todos los sectores económicos, son las personas, no son otras. Y no son chinos, ni son de otros lugares, son en este caso los dominicanos. Yo creo que uno tiene que partir de un tema interesante. O sea, si ustedes recordarán, en los años 90, a finales de los años 90, aquí hubo una toma de conciencia que yo creo que se generó en sectores empresariales que provocaron aquel famoso movimiento que se conoció como Plan Educativo, donde estuvieron, que fue articulado por INTEC, los hombres de empresa y la Fundación Frederick Ebert, y que nos convocó a muchísima gente durante todo un año a debatir sobre el tema educativo. Porque definitivamente que uno decía, bueno, el país está cambiando en muchísimos órdenes, pero ¿y qué de la educación? Nos pasábamos ahí un año completo, y eso no lo olvido nunca, un año muy, muy intenso de discusiones. Y de esas discusiones salió lo que se llama el decálogo educativo, donde habían como los 10 grandes temas que el país tenía que enfrentar en materia educativa para poder responder a los retos que el país tenía en el ámbito del desarrollo. Eso para mí era
era un tema crucial. Hay que decir que nosotros veníamos de una década, la década de los 80, donde quizá el mejor indicador para no entender lo difícil que estaba la educación era que en los años 80 las escuelas de educación cerraron. Solamente quedó abierta la escuela de la UAS muy precariamente y la escuela de la UNFO, y muy precariamente. Pero, digamos, el tema era que no había incentivo a estudiar educación. ¿Para qué? Yo tuve la oportunidad de hacer un diagnóstico para el Banco Mundial de 90 escuelas, finales de los años 90, para ver qué pasaba en las escuelas. Fueron 90 escuelas seleccionadas por ellos y yo fui allá a esas escuelas para mirar cuál era la realidad. ¿Cuál era la realidad? Que en esa escuela la mayoría de los docentes, los de mayor nivel, los de mayor calidad, ya no estaban en la escuela. ¿Dónde estaban? En el sector turismo. O habían emigrado hacia Puerto Rico, muchos de ellos, Estados Unidos, Nueva York, España, y algunos inclusive se habían dedicado a negocios particulares como los salones de belleza. Fueron cosas muy curiosas. Habían abandonado, y algunos en menor medida, bueno, pasaron a ser técnicos distritales y regionales. Yo siempre he dicho que un buen maestro no necesariamente es un buen técnico. O sea, son dos cosas totalmente distintas. ¿Y qué sucede? Que definitivamente nos abocamos a enfrentar el tema educativo. Y acuérdense que de ahí surgió el famoso Plan Decenal de Educación 92-2002, que fue un esfuerzo extraordinario. Yo creo que un esfuerzo muy grande que la sociedad dominicana enfrentó y que se logró de alguna manera elaborar, desarrollar ese plan. Ahora, cuando uno mira el proceso, yo recuerdo perfectamente cuando empezó toda la implementación de aquel plan que había significado la convocatoria de tanta gente a nivel nacional para pensar en los retos de la educación, el gran diagnóstico que se llegó a hacer. De hecho, yo trabajé en la parte de la convocatoria nacional, de lo que era la consulta nacional, y ahí salieron los grandes temas, ¿no? Los grandes retos que la educación tenía por delante. Y se inició ese proceso. Ahora, ¿cuál ha sido, digamos, la gran dificultad que históricamente hemos tenido en la educación? Y yo creo que es un problema que no es de educación, es un problema del país. Yo estoy de acuerdo, y en eso coincido con Rolando. Yo soy una persona que mantengo la esperanza, o sea, yo soy una persona que espero que las cosas efectivamente lleguemos a tener un país como lo queremos, un país donde nos sintamos bien, donde el bienestar social y personal sean indicadores fundamentales para que nos evalúen. Yo aspiro a eso. Ahora, nosotros tenemos el gran problema de que tenemos, y en educación eso fue evidente, muy grandes aspiraciones muy altas, pero no hemos aprendido que para llegar a las aspiraciones hay que subir a lo mejor 10 escalones y que comenzar con el 1 y seguir con el 2. Y que ser sistemático. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que educación ha enfrentado y que yo creo que no permite que los temas educativos puedan ser digamos, superado, es el problema de la continuidad de la política. Hemos desarrollado políticas importantísimas. De hecho, hay un diagnóstico de la OCDE que hizo al sistema educativo dominicano, tanto al sistema de educación superior como al sistema de educación preuniversitaria. Si usted toma las conclusiones, la primera conclusión inclusive es este documento que ustedes ven aquí, si ustedes toman las conclusiones, ¿saben lo que dice la OCDE? República Dominicana tiene diagnosticado con mucha precisión los problemas educativos. Los tiene diagnosticados. República Dominicana ha desarrollado las políticas que pueden ayudar a superar esos grandes problemas. Pero a la República Dominicana le hace falta entender que las cosas hay que darle continuidad. Y ese es el gran problema como reto que nos plantea. Hay que darle continuidad. Es decir, no basta con que tengamos claros los problemas, no basta con que tengamos definido claramente también las alternativas,
sino que hace falta que esas cosas que definimos como alternativa de solución a esos grandes problemas, efectivamente se ejecuten, se evalúen, se le dé seguimiento y haya que hacer todos los arreglos que sean necesarios. Por ejemplo, somos un país que ha logrado, y lo logró con los primeros años del plan decenal, logró una tasa de cobertura prácticamente al 100% en educación preuniversitaria, en básica. Los niños de primero que entran a primero con los 6 años son el 97.5. Actualmente. Ahora ha bajado, pero llegamos hasta ahí, 97.5. Ahora pregúntame el problema que Rolando decía, que es un tema serio, el tema de calidad, y con eso cierro esta parte. En 12 años de primero de primaria al último año de secundaria, ¿ustedes saben cuánto terminan en la República Dominicana? De cada 1000 niños, 497. Wow. Y entonces nos dice, ¿qué pasó ahí? Entonces ahí viene un tema de calidad, porque es un tema de cómo yo asegurar que realmente el niño permanezca, el joven permanezca en la escuela. Y ahí hay temas de conversación profundos. Bueno, como ven, estamos desarrollando este tema que tiene bastantes componentes para tratar. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con ustedes en breve. Continuamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando del desarrollo y del desarrollo humano. Profesor Daniel. Sí, yo tengo una inquietud con relación al primer tema de la economía. El doctor Rolando nos había expuesto cómo hemos mantenido un crecimiento sostenido a través de los años, y a mí me interesa saber a qué se debe, cuáles son las causas a que ha habido ese crecimiento, cómo lo hemos podido sostener a pesar de una pandemia, ¿verdad? ¿Cómo se ha mantenido de esa manera? ¿Cuáles son los pilares que hacen posible ese desarrollo económico? Me gustaría que nos abordara un poco eso, porque hay que continuar por ahí. Yo pienso que si hay políticas que nos han ayudado, hay que continuar por esos senderos, ¿verdad? Yo pienso ante una pregunta nuevamente difícil, pero el proceso de crecimiento dominicano refleja varios componentes. Y en términos generales, yo diría que la economía y la sociedad dominicana han tenido la habilidad de hacer adecuaciones en sus patrones de crecimiento y en sus patrones económicos. Si recordamos los años 60, era una economía eminentemente agraria, dedicada esencialmente a la producción de unos pocos cultivos, incluyendo una dependencia muy grande de las exportaciones de azúcar. Nosotros iniciamos un proceso de reconversión a través de un conjunto de leyes y de reformas a finales de los años 60 que nos dieron un aliento y nos llevaron un proceso de crecimiento de hecho bastante alto hasta los años 80. En los años 80 resultó evidente que ya no podíamos seguir haciendo lo mismo. Reinventamos o inventamos cosas, nos insertamos de otra manera a través de turismo, a través de zona franca, etcétera. Y eso nos dio un nuevo aliento. Llegamos a este milenio y descubrimos que eso no era suficiente, que teníamos que hacer una apertura comercial a través de acuerdos de libre comercio, que teníamos que invertir más en educación, más en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en cada momento hemos tenido la capacidad de adecuarnos, con muchas deficiencias en cada uno de los casos, pero ya sería llover sobre mojado destacar todas las limitaciones que puede haber tenido ese proceso. Pero ha habido una adecuación paulatina de la economía dominicana a nuevas demandas. Yo pienso justamente que la pregunta es interesante porque ahora estamos nuevamente frente a la necesidad de cambiar el paradigma que estamos desarrollando. Seguir haciendo más de lo mismo no es una opción. Cada época tiene sus demandas y requiere respuestas diferenciadas. Nosotros tenemos que encontrar una respuesta diferenciada. Y para eso vienen los elementos de qué no ha funcionado. ¿Qué no ha funcionado? Muchísimas cosas. Por ejemplo, es un proceso de crecimiento, pero durante los últimos 20 años, para tomar una variable clave, como es el salario real promedio, ese salario real ha estado estancado. Si seguimos mirando el mercado laboral, notamos niveles de informalidad sumamente elevados. A pesar de que la productividad de los trabajadores ha aumentado, eso no ha repercutido en una mejora en la misma magnitud
de los salarios, aunque en los últimos años sí se observa una mejora relativa. Es decir, que desde la perspectiva del mercado laboral, es claro que ese crecimiento ahora necesitamos transformarlo en mejores condiciones de vida para todas las personas. Y yo diría que el gran reto que se tiene frente a esa necesidad de adecuación de la economía es pasar en muchos ámbitos, como queda claro de lo que han dicho otras personas, pasar de cantidad a calidad. Vamos a mirarlo en ámbitos diferentes. Como Leo decía, en términos de educación, hoy los niños casi en su totalidad tienen un acceso a la escuela que antes era un privilegio, pero no en la calidad que se requiere. Si pensamos en educación superior, nosotros teníamos una de las tasas de cobertura de educación superior más bajas de América Latina. Hoy incluso sobrepasamos el nivel promedio de América Latina. Antes era común de que cualquiera de nosotros podía ser el primero de su familia que iba a una universidad porque era un hecho destacable. Hoy en día es frecuente que las familias, ya sus hijos aspiran y tienen acceso a una educación universitaria, pero sabemos que esa educación universitaria está llena de deficiencias. Y así podríamos seguir en una cadena interminable. Yo pienso, de hecho, que digamos los triunfos menores ya nosotros los hemos tenido y lo que nos esperan son grandes batallas para una transformación sistemática que lleve a mayor capital humano, a mayor innovación, incorporación de tecnologías en los procesos productivos, que nos lleve a una nueva forma de hacer políticas públicas de mayor calidad, que eleven los recursos fiscales, pero al mismo tiempo eleven la contribución que el gobierno hace a la sociedad para asegurarnos de que cada peso tenga un uso adecuado. Es decir, que hay muchos ámbitos en que ya hemos hecho lo básico, ahora tenemos un reto de una naturaleza mucho mayor. Y ese reto requiere, en primer lugar, una definición de qué queremos hacer y a dónde queremos ir. Y de ahí la importancia de que hace unos años nosotros diseñamos un camino a seguir a través de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero como Leo dice, lo más importante no es tener una estrategia, es implementarla y estar seguro de que estamos construyendo de manera continua sobre las bases que ya fueron establecidas. Es decir, que ahí entra un aspecto que él destacaba, que es la continuidad de las políticas del Estado. Y al mismo tiempo yo destacaría también la coordinación entre diferentes actores. Se requiere una buena coordinación de sectores empresariales, de sectores laborales, de sectores gubernamentales y los sectores de los distintos ámbitos para que las cuestiones sean sostenidas a lo largo del tiempo y no tener vaivenes que nos llevan nuevamente a punto de partida. Y muchas veces sufrimos del adanismo, del complejo de que todo está comenzando, cuando en realidad debemos procurar construir sobre las bases que ya han sido sentadas. Queda un camino largo, pero yo creo que ese es el primer punto de partida, es ese, Daniel. Gracias. Pienso que queda muy claro eso y que ha habido continuidad en este sentido de políticas, de técnicos y de direcciones también, por encima de qué partido ha estado gobernando, como ha habido una continuidad con respecto a la economía y eso hace, en cierta manera, pienso yo. Yo diría, ha habido capacidad de adecuación y de adaptación, pero yo no diría que siempre ha habido continuidad en los distintos ámbitos. Hemos sufrido mucho de recomienzos y de recaídas, etcétera, y tal vez parte de lo que tenemos que ahora mejorar es precisamente fortalecer eso, o por lo menos tenerlo en mucho mayor medida. Muy bien. Bueno, esta parte es dialogal, ¿verdad? Así que, profesor Leo. Mira, yo te oigo, Rolando, sobre ese tema y a la verdad que me entusiasma. Efectivamente, como tú has señalado, o sea, el país en el ámbito de lo económico ha sido capaz como de responder y hacer los ajustes, la reginería que ha tenido que hacer en ese ámbito. En educación nos ha ocurrido que entonces no hemos sido capaces de hacer los ajustes necesarios para responder a esos retos que el mundo nos plantea. Yo siempre digo, hace mucho tiempo, en la década de los 80, uno puede decir esto, hubo una gran transformación en el mundo que tiene que ver con el uso de las tecnologías.
Si ustedes recordarán, en la vida universitaria nuestra, todos nosotros teníamos el mismo problema. El profesor que nos daba clase, yo tenía un profesor, Patín Veló, que daba clase de historia, Sí, y él andaba conocía, con un Patín. librito aquí abajo. Y yo loco por saber cuál es el librito, porque yo sabía que de ahí salía todo, pero yo nunca supe cuál es el libro que Patín utilizaba. Sí. Pero sucede que hoy, desde los 80, el conocimiento ya no es privado, el conocimiento es público. El conocimiento usted accede por aquí. Sí. En educación no hemos sido capaces de pensar lo que eso significa. Fíjate que estamos todavía con el tema del texto único. Sí. Yo digo, bueno, eso puede tener una explicación y quizá una justificación diciendo, bueno, el texto se convierte como en la guía curricular del maestro, que ya eso implica que estamos reconociendo que el maestro está mal formado. Tengámoslo claro, eso significa que está mal formado, porque un maestro que esté bien formado no necesita de un libro de texto que tenga los elementos fundamentales que él va a enseñar, que están planteados en el currículo. Así es. No debe ser. Entonces, no hemos ajustado a la educación a los cambios que el mundo ya nos planteó. Ahora estamos metidos en el lío de la inteligencia artificial. Yo no sé cómo nosotros vamos. De hecho, en la universidad misma, yo se lo dije a los estudiantes los otros días, yo también tengo el chat ese que está por ahí, el GTP, yo lo tengo también. Y yo también lo consulto. Así que no me hagan los trabajos con el chat GPT, porque me voy a dar cuenta. Pero Leo, para los primeros años de la primaria, pienso que un libro de texto puede ser necesario. Quizás a partir ya de cierto grado de formación habría entonces que repensar, pero no para todo el sistema, en ese sentido, y para todos los cursos. Sigo pensando que eso depende del maestro. Okay. En gran medida depende del maestro. Porque el maestro es el tipo que es capaz de tomar un periódico viejo y poner al muchacho a aprender a leer. Sí. O sea, yo he visto cosas, inclusive en la educación, en escuela, donde uno dice, óyeme, es que el maestro que está formado y el maestro que está motivado es capaz de utilizar cualquier recurso para provocar en el muchacho procesos que tienen que ver con la comprensión de la realidad, con la comprensión lectora. Yo creo que puede haber una razón económica. Yo recuerdo que hace muchos años yo era miembro de la Comisión de Compra y Licitación en el Ministerio y la justificación del texto único era cuánto nos ahorrábamos con respecto a eso. Y yo le decía que no puede ser el criterio. No puede ser, por lo menos el único criterio. Tiene que haber otro criterio que me permitan a mí entender por qué yo voy a hacer determinadas políticas para lograr las cosas que yo quiero, como en este caso el aprendizaje de los estudiantes. Para mí, y es quizá el punto más complicado en estos años y que eso no nos ha permitido responder a la demanda que la sociedad nos está planteando, es la formación docente. Yo dirigí la evaluación última, la del 2017, y los datos ustedes lo saben. Maestros con calificaciones por encima de 90 puntos son el 2.9 a nivel nacional. Hay distritos donde no hubo un solo maestro que alcanzara la calificación de 90. No había un solo maestro. Hay distritos educativos donde no hubo maestros que cayeran en esa categoría. La mayoría de los maestros, el 70% de los maestros cayeron en la categoría más baja, conocimientos básicos y conocimientos insuficientes, que fue el 40%. Un maestro así no hace cambio. No, un maestro así no logra hacer las cosas que tiene que hacer en el aula para provocar lo que la escuela quiere, que es que todos los niños aprendan. Qué bueno que el niño esté en la escuela, sí, pero esa ineficiencia de la escuela se refleja en que solo terminan 497 de los 1000 que entran. Claro, menos del 50%. Menos del 50%. ¿Y qué decir? Yo no quiero complicar más las cosas, pero ¿qué decir de los que terminan? Ah, bueno. El porcentaje que termina, Radamés Mejía acaba de presentar un estudio sobre el tema de los resultados de las pruebas nacionales y eso es lamentable. O sea, que aún los que terminan, no terminan bien. Y eso es a pesar del 4%. Pero tal vez, Leo, me permite, es una intervención muy breve en ese sentido.
porque has mencionado el proceso de evaluación docente rodado, ejecutado en el 2017 y de hecho ahora estamos involucrados en el proceso de evaluación de desempeño docente del año 2023, que es un mandato, digamos, de la ley de educación. Yo diría que hay una doble deuda, hay una deuda de los profesores con la sociedad, porque evidentemente uno de los actores clave de cualquier proceso educativo es el docente, y esos resultados dicen que no tenemos el docente más adecuado para esa labor. Pero la sociedad y el sistema le han fallado al docente en términos de formación, porque nuestros programas formativos no han sido satisfactorios y de hecho es parte de un proceso de reforma en que tenemos que estar involucrados. Pero al mismo tiempo, yo pienso que el contexto en que se desarrolla la labor docente deja mucho que desear. Es un docente que no tiene herramientas en la mano, que no tiene condiciones en el aula, que no tiene direccionamiento adecuado. Es decir, que hay muchos elementos en ese sentido. Sí, no, yo creo que sí, de acuerdo contigo. O sea, hay muchos aspectos que nos llevaría un buen tiempo poderlo abordar, ¿no? Sí. Porque no es solamente, digamos, el problema de la formación del docente, de que por sí ya es un tema, sino incluso de las condiciones en que el docente realiza su trabajo. Fíjate, por ejemplo, inclusive, que para que tengan una idea de lo que esto significa, es decir, la evaluación del desempeño docente del 2017 supuso al Ministerio de Educación buscar más de 12.000 millones de pesos para pagar los incentivos. Y uno dice, wow, pero todo ese dinero, ¿cómo me genera una mejor educación? sí. Entonces uno dice, no, es que hay muchos temas pendientes que nosotros como país tenemos que enfrentar como para lograr alcanzar esa educación. Y para mí, la continuidad de la política, el respeto a la política educativa es fundamental. Ahí entro yo precisamente como agregando elementos. En materia de salud pasa exactamente igual. Es decir, uno de los ejes capitales de la salud que nosotros queremos pasa por la educación, en la formación de los recursos humanos. Si bien es cierto que tuvimos en los años 60-70 un gran avance con la instauración, por ejemplo, de las especialidades médicas en el país, que permitió que especialistas formados aquí pudieran abarcar prácticamente la geografía nacional y producir parte de la mejora que vimos. En este momento lo que estamos viendo es una regresión en la calidad de los médicos que se están formando. Ahora mismo, hace poco se abren todavía mucho más especialidades médicas en hospitales que no están, desde el punto de vista docente, preparados para eso. Un hospital que hoy va a dar cirugía y donde usted no tiene un laparoscopio, o sea, ¿qué sentido tiene? Pasa como un caso que un residente que se gradúa, viene con su título y me pide en el Ministerio de Salud que le permita o le consiga 6 meses de práctica, una suerte de pasantía posgrado en el Moscoso Puello, porque ella se graduó y nunca hizo una colelitiasis, cirujano general. Nunca sacó una vesícula. Y vaya usted a ver quién en los hospitales públicos es que interviene estos casos. Son ellos. Sí. Entonces, en salud pasa exactamente igual. Tenemos y hay un estudio que se logró hacer con Rosa María Borrell, que dirigió eso sobre las residencias médicas, que necesitan una reforma. Ahora hay un eje básico que yo creo que en materia de salud, y pasa en otras áreas por igual, está el tema de la planificación estratégica. Es decir, las grandes líneas que, ligada a la Estrategia Nacional de Desarrollo, nos van a dar los ejes estratégicos sobre los cuales montar el conjunto de acciones y los presupuestos que van a hacer posible el logro de los objetivos planteados. Y en el sector salud, ahí estamos teniendo una de las grandes dificultades. Cómo, digamos,
direccionar el sistema sin tener esa planificación estratégica, que necesita también romper con un elemento que ha sido tradición y que primero se expresó y se pudo avanzar en educación con el 4%, pero en salud eso no ha cambiado. Ese 1.9, ese 2% están ahí, fijo. Más población, un cambio importante en el marco epidemiológico nacional que está requiriendo más inversiones, porque atender una crónica no es igual que atender una amigdalitis o una infecciosa que se inyecta un medicamento. Aquí hay un requerimiento mucho mayor. Lo que se está dejando es decir, bueno, se está haciendo inversiones en el campo privado, pero esos son elementos más costosos que está dejando detrás los elementos sociales más importantes, donde más del 60% de la población no tiene acceso, no tiene recursos para cubrir esa demanda que tiene de salud. Y por eso decía el doble sistema que estamos llevando en el país, que se expresa en educación también. La calidad educativa, usted lo puede decir, y yo viví en educación superior un caso, Rolando también, con ingeniería, con Calíope, donde la evaluación que se llevó a cabo de los estudiantes hubo que preparar un curso de remediación para enseñarle estadística, estocástica, etcétera, porque los estudiantes que iban a Francia no tenían las mejores condiciones en ese sentido. Entonces, aquí hay mucho que intervenir en ese sentido. Hay ejes fundamentales si queremos cambiar la salud y alinearla con buena educación, mejora económica, pero también mejora de salud, dirigida ¿a qué? A una mejor vida. Porque todas en conjunto son las que crean el ciudadano de país desarrollado del que estamos hablando acá. Sin eso, vamos a seguir entonces con esas cojeras que estamos mirando. Y hay un elemento que me parece que paradójicamente está en las leyes. La Estrategia Nacional de Atención Primaria está en las leyes nacionales. Y sin embargo, no ha podido romperse con ello. En educación veíamos cómo los bajos gastos en educación, bajos salarios, iban sacando a esos buenos profesores que teníamos antes, iban abandonando y se iban a otros sectores. Bueno, aquí se está creando y se fue creando dos educaciones. Así es. Una privada y una pública de baja calidad para los pobres. En salud estamos viviendo exactamente lo mismo. Es decir, tenemos profesionales de alto nivel aquí, en casi todas las profesiones, pero ese nivel se está ejecutando al nivel de quienes tienen una seguridad social de contributivo o que tienen complementario o de personas que tienen poder adquisitivo y tienen acceso a esa calidad de la atención. Pero la gran mayoría entonces está rezagada en los hospitales públicos con las carencias sociales, económicas, etcétera, que dependen del gasto de bolsillo en gran medida de las personas y las familias. Yo siempre he dicho, todavía hoy la mejor seguridad social es la familia, porque es mediante aportes quienes cubren esa diferencia que hay en los sistemas para aquellos que logran sobrevivir. Entonces, tenemos aquí un gran desafío en materia de salud para equiparar los desarrollos que se van dando en las otras áreas, y salud es vital. Planificación, direccionalidad mediante ese plan, mayor inversión que tenemos que hacer en la salud, intervenir duramente el tema de la formación de los recursos humanos en salud y un elemento clave y estratégico también, el tema de la tecnología. El expediente electrónico del paciente tiene que hacerse una realidad. No puede haber aquí un hospital o clínica privada que no tenga ese expediente único que permita la duplicidad que se está dando en la prestación de servicios. Eso es algo, una cosa increíble. Y eso hay que abordarlo. Hay que unificar la data de salud, y ahora que estamos viendo
un tema como mortalidad infantil, nos damos todavía mayor cuenta de lo delicado que es esto para la formulación de políticas. Es decir, sin el aporte de la tecnología, que está en muchos, usted va a hacer IMAX y en un pasillo usted tiene una computadora donde el médico que sale de atender a un paciente en su sala va inmediatamente y hace el vaciado de la información. Usted se hace un laboratorio y eso cae inmediatamente a la información. De manera que hay una facilidad. No importa qué médico la pueda ver, pero tiene acceso mediante clave. Entonces la tecnología no es solamente en términos de los equipos médicos para las intervenciones y procedimientos, es para la data de salud integrada que sirva para un componente que habitualmente no se menciona en salud, el tema de la investigación asociada a la formación. No hay buena formación si no hay una investigación de la realidad que esa data está recogiendo y puesta a servicio de los educandos, de los profesores y de los cuerpos de investigación en la producción de nuevos conocimientos y de precisar los conceptos de manejo que se tienen. Lo vivimos en la pandemia. Todos los países inventaron tratamientos, formas de enfrentarlos, y sobre la marcha se fue creando toda una plataforma de manejo que hoy podemos estar aquí hablando prácticamente libre del COVID, precisamente mediante ese logro, y el país no salió mal. Mira qué cosa, Juan. Ahora que nosotros tendríamos tantas preguntas para responder, nos dicen que el tiempo se nos acaba. Esto es increíble, ¿verdad? Profesor Rolando, ¿usted quería decir algo? Sí, vamos a ver, por lo menos que cada uno nos diga, ya para terminar, ¿verdad? Que cada uno nos diga más o menos qué recomendación tendrían en esas áreas para condenar. No nos va a alcanzar el tiempo, sería muy... Pero yo diría únicamente un detalle, aprovechando la conclusión de Rafael. Tenemos que trabajar la responsabilidad individual de actores clave, pero más que nada necesitamos un sistema con planificación, con gestión, con direccionamiento que permita que esos actores hagan su contribución. No podemos pedir mucho del maestro, mientras la sociedad dice que el maestro es el menos relevante de los profesionales. Como no podríamos, para tocar un tema que no viene al caso, procurar seguridad ciudadana si no pensamos que los policías deben ser de los más talentosos miembros de la sociedad para ir a esa labor. Y los médicos, necesitamos que los médicos y las enfermeras sean definitivamente lo mejor en términos de capacidades y en términos de talento. No me dejen fuera los bioanalistas, que hacen un tremendo trabajo. Los psicólogos tampoco. Que están en boga. Bueno, señores, ya sabíamos que no nos iba a alcanzar el tiempo para desarrollarlo. Nos van a pedir una segunda parte porque ustedes tienen que hablar, desarrollar más eso. ¿Qué hacer, profesor Leo? ¿Qué hacer en educación para lograr destacar la calidad de la educación, el tema de la salud, y en materia de economía, que siempre hay mejoras que aplicar? Pero se nos fue el tiempo. Solo nos queda a nosotros agradecerles a ustedes acompañarnos en este programa Dialéctica. Quisiéramos que volvieran en otro momento. Nos lo van a pedir, Vamos a ver cómo logramos hacer coincidir las agendas para que nos permitan tenerlo de nuevo. Señores, muchas gracias por su sintonía y será hasta un próximo programa.